los lugares por donde anduvo Jesucristo, y fue una experiencia muy agradable para mí. Y también últimamente yo tenía el deseo, me faltaba visitar el mundo griego por donde anduvo el apóstol Pablo. Y esta semana pasada, como saben ustedes, pues estuve junto con mi esposa tomando unas vacaciones en Grecia. Y pasamos por los lugares por donde anduvo hace 2000 años el apóstol Pablo, y estuvimos en Atenas. Atenas es la capital de Grecia. El nombre de Atenas se deriva o viene de la diosa griega Atenea. Esta diosa, con minúscula, tenía un impresionante templo en uno de los montes de Atenas, conocido como el Partenón o el Acrópolis. Y la ciudad de Atenas está llena. La ciudad de Atenas es una de las ciudades de Grecia, o digamos la más importante, y está llena de ruinas antiguas, de templos, de altares y de lugares de culto a dioses, y digo dioses con minúscula porque Dios solamente, Dios con mayúscula, solo hay uno. Pero en esa zona pues habían muchos dioses, y esos dioses eran objeto de culto, y allí estaba el dios Apolos, Atenea, la diosa de Atenas, Esculapio, Zeus, Júpiter y muchos otros dioses que eran objeto de adoración por los griegos. Así que hemos experimentado nosotros, mi esposa y yo, hemos experimentado lo mismo que sintió el apóstol Pablo cuando visitó la ciudad de Atenas. La Biblia registra la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, donde precisamente estuvimos, como dije la semana pasada, mi esposa y yo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 15. Vamos a ir allí para ver un poco lo que Pablo dice de esa visita que le hizo a la ciudad de Atenas cuando iba viajando por el mundo griego para predicar la palabra de Dios y para extender el reino de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15, dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo, dice el verso 16, los esperaba, estaba esperando en Atenas a Silas y a Timoteo, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo pasea por la ciudad, por las calles de Atenas, y su espíritu se enardece, se conmueve dentro de su ser, viendo tantos ídolos, tantos dioses con minúscula que son objeto de adoración. Y el apóstol Pablo está constreñido por dentro y dice: ¿cómo es posible que estos griegos, que dicen que son los más sabios del mundo, cómo es posible que sean tan idólatras? Porque tenían dioses por toda la ciudad de Atenas, de lo cual quedan restos arqueológicos en la ciudad de Atenas todavía muchísimos. Filósofos griegos como Platón, Aristóteles y otros de fama mundial, adorando estatuas, figuras de mármol, porque si hay una cosa que abunda en Grecia es el mármol. Y de mármol hacían figuras de hombres y de mujeres y los adoraban como dioses. Y aquí vemos que hay, en el mundo griego, vemos que hay una clase de sabiduría. En la Biblia hay dos clases de sabiduría. Una es la sabiduría mundana, la sabiduría animal, terrenal, diabólica, y la otra, como vemos, es la sabiduría celestial. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Son dos conceptos de la sabiduría completamente opuestos y antagónicos el uno con el otro. Y el ser humano siempre tiene la tendencia carnal de hacerse un ídolo, de hacerse un Dios con minúscula, ¿verdad?
hacerse un dios, un hombre o una mujer para adorarlo. Este mal espíritu lo tenía el pueblo de Israel hace ya 4000 y tantos años, que se hicieron un becerro de oro para adorarlo cuando salieron de Egipto. Luego, en la época de Salomón, del rey Salomón y de los reyes de Israel, vemos que toda la ciudad de Jerusalén estaba llena de ídolos y eran idólatras por naturaleza. Es algo como que la idolatría está tan metido en el corazón del ser humano que el ser humano quiere hacerse un dios a su medida. La Iglesia Católica, llena de ídolos por todos los lados. Entramos también a una iglesia ortodoxa, los ortodoxos griegos. La Iglesia Católica en los años 800, 900 y 1000 después de Cristo era una iglesia mundial, pero en el año 1050 hubo un cisma, una división, y los orientales, es decir, la zona oriental, Grecia, Turquía y toda esa zona, y Rusia, se quedaron del lado es decir, hubo una división por diferencias teológicas entre el obispo de Roma y la otra parte del mundo griego, y entonces la Iglesia Católica se dividió y se formaron dos iglesias, y ahora existe la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el que la gobierna es el Papa en el mundo occidental, pero en el Oriente es la división que surgió en el año 1050 después de Cristo, es la Iglesia Ortodoxa. Y como dije, por curiosidad entramos a una de esas iglesias, de esas catedrales ortodoxas, para ver si había alguna diferencia con respecto a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está llena de estatuas, de santos, figuras de hombres. Y entramos a la Iglesia Ortodoxa y exactamente lo mismo, solo que los ídolos, en lugar de ser estatuas y figuras, son pinturas grandes, el tamaño real de una persona, y está llena de supuestos santos todo alrededor. Es idolatría igual, solo que uno es idolatría en relieve y el otro es idolatría plana, pero es lo mismo. Entonces, la idolatría se ha metido en las iglesias católicas, en la iglesia ortodoxa, están llenas de idolatría. El pueblo de Israel también estaba lleno de idolatría. La ciudad de Atenas estaba llena de idolatría. Los ídolos de los atenienses eran los deportistas famosos, los filósofos famosos, los gobernantes famosos, los libertadores, todo eso eran los dioses de los atenienses. Y en las iglesias evangélicas es verdad que no hay ídolos o estatuas de metal o de bronce o de mármol, pero en algunos sectores evangélicos se idolatran a personas, ¿verdad? Como cantantes o conferenciantes internacionales famosos que arrastran tras ellos multitud de personas. Pero cuando uno visita el mundo griego y ve lo que vio el apóstol Pablo, comprende mucho mejor los escritos y las cartas del apóstol San Pablo a los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos. Comprende uno muchísimo mejor todos los escritos del apóstol Pablo. Si seguimos mirando donde estábamos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, si seguimos mirando a partir del versículo 18, bueno, pero del 17 dice: así que Pablo, estando en Atenas, dice 17, dice que discutía en la sinagoga con los judíos, porque había judíos viviendo en Atenas, con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo:
¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El espíritu de la curiosidad, a ver, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a decir? Porque ya conocemos esto y esto, pero ahora queremos saber, tú parece que traes una nueva doctrina, unos nuevos conceptos, una nueva ideología. A ver, queremos oírte. Los epicúreos eran filósofos materialistas. Lo que le importaba a ellos era la materia, eran ateos. Afirmaban en su filosofía que el placer por el placer es el fin principal del ser humano, que lo importante es disfrutar de la vida. Esto es lo que se conoce hoy en día como hedonismo. Es decir, pásalo bien, diviértete, disfruta de la vida, porque aquí solo vamos a vivir unos pocos días y después de la muerte ya no existe nada. Después de la muerte te pudres, te comen los gusanos y ahí se acabó todo. Qué ideología más tonta, más ignorante esa, ¿verdad? Una ideología, una sabiduría mundana, diabólica, materialista. Luego estaban los filósofos que eran los estoicos. Estos eran filósofos panteístas, que a cualquier cosa le llamaban Dios. El panteísmo, que a cualquier cosa lo convierten, como digo, en un Dios y lo adoran. Estos filósofos estoicos eran altivos y hablaban mucho de tener confianza en sí mismo. Confía en ti mismo, confía en ti mismo. Endiosaban estos filósofos estoicos, endiosaban la opinión de cada persona y tenían un alto concepto de sí mismos. Ellos eran ególatras, idólatras de sí mismos, se adoraban a sí mismos. Y cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas y se pone a predicar en la plaza pública, porque Pablo era así, predicaba en la sinagoga de los judíos y después también predicaba en la calle para los que no eran judíos, y se pone a predicar en la plaza pública, y los filósofos, los epicúreos y los estoicos le invitaban, le dijeron: Pablo, vente al Areópago, es decir, al Centro Internacional de Convenciones, que ya no queda nada, sino solamente la zona donde estaba ubicado ese lugar, el Areópago, que era el lugar donde se reunían para debatir, para dialogar, para filosofar, etcétera, etcétera. Entonces invitan a Pablo para ir al Areópago y oír su mensaje, para preguntarle, para filosofar con él, porque los filósofos griegos eran los más sabios del mundo en aquella época, pero con la sabiduría mundana, con la sabiduría animal, terrenal, diabólica, como le llama el apóstol Santiago a la sabiduría de los hombres. Y el mensaje de Pablo en el Areópago ateniense, dirigido a los filósofos griegos, chocó frontalmente con la sabiduría humana de los filósofos griegos, como no podía ser de otra manera. Chocó frontalmente la enseñanza y la teología del apóstol Pablo, chocó con la ideología y con la filosofía del mundo griego en Atenas. Versículo 22, vamos a ver la predicación del apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago, en el Centro Internacional de Convenciones. Dice, entonces, verso 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eran muy religiosos, pero no adoraban al Dios vivo y verdadero. Dice Pablo, porque ya llevaba unos cuantos días allí visitando las diferentes plazas de Atenas, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y cuando mi esposa y yo andábamos viendo la ciudad de Atenas esta semana pasada,
era un guía el que nos llevaba. Dice, este es el templo de Apolo, este es el de Atenea, este es el de no sé quién, el de Zeus. Bueno, explicándonos todo. Y yo le dije al guía, ¿y dónde está el altar al Dios no conocido del que habla la Biblia? Dice, no sé. Es decir, del altar no conocido, del altar al Dios no conocido no quedaba ya nada. Pero de altares y de templos a dioses paganos, Atenas está llena de restos arqueológicos. Es decir, son templos que estaban en plena actividad antes de Jesucristo, cientos de años antes de Jesucristo, a los dioses paganos, pero ya todo eso se empezó a derrumbar y todo eso empezó a caer en el olvido, y ya lo único que queda pues son columnas antiguas de templos derrumbados y que ya no quedan sino restos arqueológicos. Entonces, el verso 24 sigue diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, esta es la prédica de Pablo en Atenas, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y allí están los atenienses y los filósofos escuchando todo este mensaje y siguen escuchándolo. Dice el verso 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es decir, le está diciendo todas esas estatuas y todos esos ídolos, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no son dioses, ustedes le llamarán dioses, pero esos son ídolos, esculturas de artistas que han comenzado a esculpir la piedra y han sacado de ahí un hombre, una mujer, y lo han puesto en un pedestal y ahora lo están adorando. Verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjate como el apóstol Pablo le está llamando prácticamente ignorantes en su propia cara a todos los filósofos atenienses. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Ese es el mensaje, que se arrepientan de sus pecados y se dejen de tanta idolatría. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de un juicio final por aquel varón. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, a todos los juzgará con justicia por aquel varón, es decir, por Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el mensaje que Pablo está predicando, el mensaje poderoso, el mensaje de la verdad absoluta. Y los filósofos griegos oían el mensaje cristocéntrico que el apóstol Pablo les está predicando, pero cuando el apóstol Pablo tocó el tema de la resurrección de los muertos y del juicio final, ese concepto chocó frontalmente contra la filosofía de los filósofos atenienses. Chocó frontalmente y ya los dejó a ellos. Enseguida ellos sacaron, los filósofos atenienses y todos los que estaban oyendo el discurso de Pablo, enseguida se pusieron en contra, como vemos en el versículo 32. Fíjate que hasta ahí todos estaban atentamente escuchando, pero cuando Pablo habla del juicio final en el versículo 31, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¡uy, madre mía! Por aquel varón a quien designó, dando fe, con haberle levantado de los muertos. Cuando toca ese punto, dice el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó?
reaccionaron. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No, ese tema no nos interesa. Y otros empezaron, ¿tú te crees que vamos a resucitar? Tú estás loco, Pablo, ¿cómo se te ocurre? A la vez que uno se muere, allí se queda todo. Empezaron a reírse de él, a burlarse de él. Y otros dijeron, este tema no nos interesa ya. El tema de la justicia y el tema del juicio final y el tema de la resurrección no les gustaba. Pero sin embargo, a pesar de todo, dice el verso 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos, pocos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, el Dionisio del cual se habla también hoy en día en Atenas, el Areopagita, es decir, el que estaba cuidando el Areópago, el centro de convenciones internacionales. Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos más creyeron, pero la mayoría de los más importantes, de los más famosos, de los filósofos atenienses no creyeron. Entonces la gente no quiere creer que el ser humano va a resucitar un día y que tendrá que rendirle cuentas a un Dios justo. Eso no lo quieren aceptar, eso no lo quieren creer. Desde el momento que usted cree, hermano, esa verdad de que un día resucitará de los muertos y que tendrá que darle cuentas a Dios de sus hechos aquí en la tierra, desde ese momento le entra a usted una preocupación tremenda. Cuando usted se cree lo que dice la Biblia, que un día usted va a morir y después resucitará y tendrá que darle cuenta a Dios de su vida y de los hechos que usted ha hecho aquí en la tierra, le va a entrar una preocupación. Si no cree en la resurrección y en el juicio final, usted vive tan feliz y tan campante como si no pasara nada. Pero cuando usted se toma en serio las cosas de Dios y dice, un día resucitaré y tendré que darle cuentas a Dios de mis hechos, entonces le va a entrar una tremenda preocupación, lo cual es muy bueno que nos preocupemos para que usted pueda enmendar todos los errores que usted ha cometido en el pasado y en el presente y estar preparado para rendirle cuentas a Dios. Esa preocupación es buena. Cuando nos creemos que de verdad resucitaremos y que un día le tendremos que dar cuentas a Dios, eso es así, sí, es así. Entonces nos entra la preocupación, decimos, pues yo voy a arreglar, voy a pedir perdón a mi padre, a mi madre, a al otro, al que le robé, le voy a devolver lo que le he robado, voy a pedirle perdón a Dios y me voy a poner en orden delante de Dios. Pero si usted no cree que va a haber un juicio final y que va a haber una resurrección, entonces vive la vida distraído y tan feliz y tan campante, se está engañando a sí mismo. Lo mismo que le pasó a los filósofos griegos atenienses, ellos no querían oír lo de la resurrección y lo del juicio final. Desde el momento que Pablo le toca el tema y le pone el dedo en la llaga, ustedes un día tendrán que darle cuentas a Dios de los hechos de ustedes, de las obras de ustedes. No, ya te oiremos en otro día. Y otros comenzaron a burlarse del apóstol Pablo. La inmensa mayoría de los seres humanos están viviendo una vida de pecado y como no se quieren arrepentir de sus pecados, prefieren creer que no hay resurrección ni hay juicio final y se están engañando a sí mismos. Es un engañabobo esa filosofía. Pero menuda sorpresa, desagradable sorpresa se van a llevar todas esas personas, todos aquellos que no creen en el juicio final delante de un Dios justo. Menuda sorpresa se van a llevar. Nosotros sí creemos y por eso, como creemos, tenemos que prepararnos y temblar delante de Dios y saber que el momento de partir para la eternidad puede ser esta misma noche. La trampa en la que ha caído una inmensa mayoría de los seres humanos es la sabiduría mundana, como los filósofos atenienses. La sabiduría mundana está llena de orgullo, de arrogancia,
La sabiduría humana exalta siempre al hombre, convirtiendo al hombre en un Dios a su gusto, en un Dios a su medida. El apóstol Pablo logró fundar una iglesia en la ciudad de Corinto, una ciudad griega también, influenciada por la ideología filosófica y mundana de los filósofos griegos. Esa filosofía de que cada uno va buscando lo que le gusta en los hombres, la filosofía de que cada uno va buscando lo que le gusta en los hombres para convertir al hombre en un Dios. Esa filosofía hace que se quiten los ojos de Jesucristo y se pongan en el hombre, que es lo que el diablo quiere, que tú quites los ojos del Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto, y los pongas en un hombre, en un predicador, en un famoso, en un filósofo, en alguien, pero que no sea Dios, que no sea el Dios del cielo. Se quitan los ojos de Cristo, que es la fuente de agua viva. Cristo es la fuente de agua viva, de agua de vida eterna, y se ponen los ojos en los hombres, que son, como dice el profeta, son cisternas rotas, que no retienen el agua. Todos los hombres, todos los seres humanos de todos los tiempos, todos los filósofos, todos los hombres, sean buenos, sean malos, sean santos, son hombres, son cisternas rotas. El único que es la fuente de agua de vida eterna se llama Jesucristo, y en Él es en el que usted y yo tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza y seguirlo a Él, no seguir a ningún hombre. Pero ¿cómo conoces de Jesucristo? Pues leyendo su palabra, orando cada día, ahí, te prendes del Señor, te agarras del Señor, no te agarras ni del pastor, ni del líder, ni del diácono, ni de ninguna persona, te agarras de Dios y adoras a Dios en espíritu y en verdad, y por supuesto te relacionas con los demás semejantes, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, los corintios se regocijaban en la sabiduría humana, no en la sabiduría de Dios. Y ese concepto ha entrado en muchas iglesias evangélicas que exaltan a los hombres. Vamos a ir a Primera de Corintios, porque como les decía, la ciudad de Corinto está cerca también de Atenas. Y la ciudad de Corinto en aquella época era una ciudad muy importante. Veamos el capítulo 1 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de esos dos conceptos, la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana, animal, terrenal, diabólica, y la sabiduría divina. Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, esta es la carta que el apóstol, la primera de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido, dice el apóstol, he sido informado acerca de vosotros, de ustedes, los corintios, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ves? Eso es lo que el diablo quiere. Que quiten los ojos de Cristo y lo ponga en Pablo, en Apolos, en Cefas, en este y en el otro, igualito que los filósofos atenienses. Unos adoraban a Atenea, otros adoraban a Zeus, otros adoraban a Esculapio, y cada uno se buscaba un dios a su medida. Y eso es lo que ese espíritu de división estaba entrando también en la iglesia de Corinto, porque Pablo había sido informado acerca de los corintios por unos hermanos de un tal Cloé, que entre los corintios ya empezaba a meterse ese mal espíritu de la división, pues yo con este, y yo con el otro, y yo con el de la moto.
Dice, ¿acaso, dice el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo que tiene que presidir el arrepentimiento, como Pablo le predicó a los atenienses. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el morir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya, ya las cosas del mundo, la sabiduría del mundo, los títulos, los honores, la gloria, la vanidad, todo eso se vino abajo. Ahora lo que me interesa es la cruz de Cristo. Y me dirán que estoy loco, pero bendita sea esa locura. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, como dije antes, los filósofos griegos, Aristóteles, Platón y todos ellos. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la verdadera, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sigue diciendo, verso 22, porque los judíos piden señales. Los judíos eran así. A ver, haznos un milagrito aquí para creer. Haz que descienda fuego del cielo, resucita un muerto, haz alguna cosa aquí. Si tú no haces nada sobrenatural, entonces no vamos a creer en ti. Y así hay mucha gente hoy en día, corren detrás de los milagros. Mire, usted crea en Dios y en su palabra. Milagros en la Biblia tenemos montones y son verdaderos y fueron verdaderos. Y si Dios le place hacer milagros hoy en día, Él los hará. Y si no le place hacer milagros, no los hará, porque los milagros, Dios no tiene que hacer milagros para que la gente crea. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa es la verdadera bienaventuranza. No que creo porque vi un milagro. Ah, crees porque viste un milagro. Y si no hubieses visto el milagro, entonces no hubieses creído. Gloria a Dios por los que creen sin haber visto milagros. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura. Para los judíos Cristo crucificado, como dice ahí. Ciertamente tropezadero, tropezaban ahí. No, que va. No podemos aceptar que Él sea el Mesías. ¿Cómo es que el Mesías va a morir crucificado en una cruz? No, eso no lo podemos concebir nosotros. Eso no lo podemos aceptar nosotros. Y estaba escrito en la ley y en los profetas del Viejo Testamento. Pero no lo podían creer, no lo podían concebir. Entonces Cristo para los judíos fue un tropezadero y para los gentiles una locura. Ser cristiano era una locura. Mas para los llamados así, como dice el verso 24, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, lo insensato, es decir, lo más pequeño de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sigue diciéndole a los corintios el apóstol Pablo en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Aleluya! Dios no escogió a Platón, a Aristóteles y esos grandes sabios del mundo griego. No, escogió a agricultores y gente sencilla. Y el verso 29 dice, ¿por qué lo hizo? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie se llene de vanagloria, que nadie se llene de orgullo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en quién se tiene que gloriar? En el Señor, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Los corintios, hermanos, se regocijaban en la sabiduría humana. Ya estaba entrando ese concepto mundano de regocijarse en la sabiduría humana. Estaba entrando en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, no, hay que regocijarse en la sabiduría de Dios. Ese concepto ha entrado en muchas iglesias evangélicas porque exaltan a los hombres. Y como ya la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada por ese espíritu mundano de exaltar al hombre, a Apolos, a Cefas, a Pablo, a este, al otro, Pablo dice, no, están equivocados, eso no es de Dios, tenemos que tener todos el mismo sentir, el mismo espíritu, el espíritu de Cristo que está bien claro en la Biblia. Gloria a Dios. Así que aquí vemos el choque frontal entre dos sabidurías. La sabiduría mundana que exalta y glorifica al hombre y lo endiosa. Y por otro lado, la sabiduría divina. La sabiduría divina humilla el orgullo del hombre y exalta al único Dios vivo y verdadero. Esa es la verdadera sabiduría. Humillarnos a nosotros, como dijo Juan el Bautista. Me conviene menguar para que Cristo crezca. Pero cuando crece el hombre, Cristo disminuye o decrece. Tenemos que humillarnos nosotros para que Cristo sea exaltado entre nosotros. Esa es la sabiduría divina, pero la sabiduría del mundo es justo lo contrario. La sabiduría del mundo es exaltar al hombre. Nosotros, mi esposa y yo, la semana pasada estuvimos también en la ciudad de Olimpia. Olimpia era la ciudad, o mejor dicho, lo que queda son las ruinas y los restos arqueológicos de lo que fuera el lugar más famoso del mundo, donde cientos de años antes de Jesucristo se hacían los Juegos Olímpicos. Cada 4 años se celebraban en Olimpia los Juegos Olímpicos. Las modalidades deportivas de todos los deportes eran endiosadas. Aquella ciudad de Olimpia, donde había también un estadio olímpico y muchísimas instalaciones deportivas para todas las modalidades del deporte, aquella ciudad, Olimpia, era el centro mundial de deporte, donde se endiosaban a los mejores deportistas y se hacían esculturas de ellos para luego venerarlos y adorarlos. De ese lugar tan grande, tan glorioso para el hombre, solamente quedan columnas caídas, grandes edificios derrumbados, porque Dios mandó un terremoto y todo eso se vino abajo. Y allí están las columnas y el techo y los pilares, todo derrumbado. Y dice, mira, esto era los restos que quedan del templo, estos eran las columnas del estadio, y en fin, aquello está lleno de restos arqueológicos. Y de allí, de Olimpia, viene lo que hoy en día se conoce como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que se celebran cada 4 años vienen de allí, del mundo griego, de cientos de años antes de Jesucristo. Como digo, allí se celebraban todas las modalidades deportivas. Si seguimos mirando un poco más, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros,
a visitar la iglesia en los Corintios para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada, ¿en qué dice que no tiene que estar fundada? Claro que no, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Sin embargo, sigue diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pues si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, sigue diciendo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Qué gloria más grande tiene que Dios tener arriba preparada para nosotros, los que le amamos. Pero Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Cada cual conoce su propia vida, Dios conoce la de todos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, carnal, animal, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, pues está en otra onda. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si están en la carne es como que están en otra onda, que están en otro mundo. No pueden entender. Hay que estar en el Espíritu, hay que meterse con Dios para subir al nivel del Espíritu. Y cuando estamos arriba en el Espíritu, entonces entendemos. Pero si estamos abajo en el nivel carnal, animal, celos, envidias, disensiones y todo eso, no vamos a entender nada. En cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Y el capítulo 3 que sigue hablando, porque como dije hace un tiempo atrás, las cartas de Pablo no estaban convertidas en capítulos y versículos, sino que era una carta completa. Y entonces, pues claro, después los traductores de la Biblia han dicho, es mejor ponerle capítulos y versículos a la Biblia para localizar lo que Pablo dijo en tal ocasión o en cual ocasión, poniéndole capítulos y versículos, entonces la entendemos mucho más, la localizamos más rápido, aquellas palabras o aquellas frases que Pablo quiso decir. Capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate cómo Pablo le tuvo que hablar a los corintios, como si fueran niños en Cristo. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados por la ideología y por la filosofía de los filósofos griegos, de Platón, de Aristóteles y de toda esta gente que para ellos cualquier cosa era un dios y cada uno se hacía un dios a su medida. Por eso el apóstol Pablo no le puede hablar a estos corintios palabras espirituales y cosas profundas, sino que tiene que hablarle como si son niños en Cristo, como carnales. Verso 2 dice del capítulo 3, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales si andáis como hombres? Pues claro que sí, si están llenos de celos, de envidia, de carnalidades. No están en el espíritu, están en la carne. Por cualquier cosa se pican, por cualquier cosa se mosquean, enseguida sacan la espada para contender. Está en la carne, hermano. Dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Lo mismo que le estaba diciendo en el capítulo 1. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, vino detrás de él y le dio continuidad al trabajo que Pablo había hecho. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios es el único grande es Dios. Ni el que planta ni el que riega, son solamente obreros. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme al trabajo que haya hecho. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice, yo soy un colaborador de Dios, y ustedes, los corintios, son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento principal. Así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tus obras y mis obras van a ser pasadas por el fuego, y si al ser pasadas por el fuego se mantienen intactas, vas a recibir recompensa por las obras que has hecho. Pero si tus obras, al ser pasadas por el fuego, se queman, no vas a tener recompensa. Vas a entrar al cielo, pero allí no vas a tener recompensa por lo que hiciste en la tierra, porque lo que hiciste en la tierra fue para vanagloria, para honra y honor tuyo. Entonces nosotros tenemos de aquí que sacar una conclusión y decir, Señor, lo que yo estoy haciendo, el trabajo que yo estoy haciendo, la obra que yo estoy haciendo aquí en la tierra, ¿para gloria de quién la estoy haciendo? ¿Para gloria mía o para gloria de Dios? Para yo presumir delante de mis hermanos y decirles, fíjense lo bueno que soy, fíjense lo bien que predico, fíjense lo bien que canto, fíjense lo bien que enseño, ¿para mi gloria? ¿O lo hago para darle gloria al Señor? Dice, si permaneciere, verso 14, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, es decir, de milagro te salvaste. Dice, no sabéis, y bueno, ya explicamos un día lo de las obras, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, son metales que no se queman con el fuego. Madera, heno, hojarasca, ya saben ustedes que esos son materiales combustibles. La madera, el heno y la hojarasca representan las obras que se hacen para gloria del hombre, para jactancia de la persona. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales incombustibles que el fuego no los puede destruir. Así que tú y yo tenemos que construir, edificar con oro, plata y piedras preciosas, es decir, con humildad, con mansedumbre, con sencillez de corazón, porque eso es lo que cuando sea pasado por el fuego, por el horno de la prueba, va a salir intacto por el otro lado y vas a recibir la recompensa en función de cómo
de las obras que han superado la prueba del fuego. Verso 16, ya voy concluyendo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos dicen: no, el templo, lo de afuera a Dios no le importa. ¿Cómo que no le importa? ¿A Dios le importa el corazón solamente? Sí, le importa el corazón, claro que sí. Pero lo de afuera también le importa. El templo, el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mantengámoslo puro, limpio, santo. Dice el verso 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, porque tiene muchos títulos, es doctor, es ingeniero, arquitecto, se cree sabio, dice: hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, acepte la cruz de Cristo, quítese el orgullo, porque los títulos y la sabiduría, títulos universitarios, no estamos diciendo que eso es malo. Es malo cuando la persona se pone por encima de los demás y mira a los demás por encima del hombro, porque como tiene estudios universitarios ya se cree que es superior a los demás. Dice el verso 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, si vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Qué bien, la gloria del Señor. Aleluya. Entonces vamos a cultivar la sabiduría del cielo, ¿verdad? Y darle de verdad el valor que ésta tiene en la presencia del Señor. Pues vamos a inclinar el rostro.